Juan entró en un concurrido bar, tomó un café al paso, cuyo valor es de 80 pesos, pagó con un billete de 1.000 pesos que tiene un número de teléfono escrito en la esquina superior derecha y se retiró. Poco después apareció una mujer quien también tomó un café, pagó con un billete de 100 pesos y se retiró. Sin embargo, a la media hora volvió muy alterada, hablando muy rápido y en voz alta, por lo que los demás clientes del bar pudieron escucharla diciendo que la habían estafado porque no le habían dado el vuelto que correspondía, ya que había pagado con un billete de 1.000 pesos y le habían dado como si hubiese pagado con 100 pesos. El mozo que la atendió aseguró que ella pagó con un billete de 100 pesos y, en consecuencia, la mujer comenzó a hablar cada vez más fuerte. Luego, a gritar diciendo que el billete con el que pagó tiene un número de teléfono anotado en el margen superior derecho y que le correspondía a su médico que lo anotó ahí en una situación de emergencia el día anterior. Cuando el dueño del bar buscó en la caja, encontró el billete, le pidió disculpas y le entregó el vuelto correspondiente. Juan y la mujer llamada Raquel repiten el modus operandi en varias ocasiones durante ese día. Código Penal regula en su título 6 los delitos contra la propiedad y dentro de ese título el capítulo 4, estafas y otras defraudaciones. Defraudación es un ataque a la propiedad cometido mediante fraude. Este fraude puede consistir en algunos casos en un ardid o engaño, estafa, y en otros casos en un abuso de confianza. La defraudación es el género y las estafas y los abusos de confianza son las especies. En el caso planteado hay un ataque a la propiedad. Por otra parte, en las defraudaciones hay una disposición patrimonial perjudicial que es voluntaria, donde el sujeto pasivo realiza la disposición voluntariamente. En cuanto a la estafa, el artículo 172 señala que será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años, el que defraude a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Aquí, el agente despliega una actividad engañosa, induce a error a un sujeto y este último realiza una prestación que resulta perjudicial para su patrimonio. Una supuesta empresa que se hace llamar La Inversión Segura publicitó sus servicios prometiendo aumentar ganancias a pequeños ahorristas a través de inversiones en la bolsa. La publicidad adjuntó los datos necesarios para identificar la empresa, dirección, teléfono, página web, etc., e indicó que la inversión mínima era de $500 y que la misma podía realizarse por medio de una transferencia bancaria. Al cabo de 1 mes, por mensajería, a uno de los inversores le devolvieron $1.000 en concepto de retribución por la inversión inicial. Al tiempo, desde la empresa comunicaron que por el volumen de las operaciones, a partir de ese momento, solo recibirían inversiones a partir de los $2.000, lo que generó que algunos inversionistas se retiren. Sin embargo, otros, ante los dividendos obtenidos, volvieron a invertir y el valor total comenzó a rondar los $750.000. La empresa no se volvió a comunicar, los inversionistas no recibieron ninguna retribución ni respuesta, ya que al acudir a la dirección publicitada no funcionaba ninguna empresa ni tampoco funcionaban los teléfonos de referencia. El artículo 172 del Código Penal, al tipificar la estafa simple, menciona una serie de modalidades defraudatorias relacionadas con el autor, sus relaciones personales, relación con la víctima o su capacidad económica. Estas modalidades son ejemplificativas porque la norma termina con una fórmula genérica y abierta, que indica que la defraudación como estafa se presentará si el sujeto activo se vale de cualquier otro ardid o engaño. El caso planteado bien puede encuadrar en algunas de esas modalidades, ya que se aparenta una empresa que no existe. Recordemos que siempre y en todos los casos se deben presentar los elementos de la estafa, es decir, el ardid o engaño, el error por parte del sujeto pasivo y, por último, la disposición patrimonial voluntaria y perjudicial. Veamos ahora cuáles pueden ser esas modalidades.
empleado bancario introdujo en su ordenador de la sucursal en la cual trabaja las instrucciones necesarias para que pasen a su cuenta personal, que allí mismo posee, un porcentaje de las retenciones que el banco, a través de repeticiones automáticas, le aplica a los clientes en concepto de gastos de mantenimiento de las cuentas. El porcentaje retenido de cada una de las cuentas fue ínfimo para que resulte imperceptible. El beneficio obtenido alcanzó cifras exorbitantes por la cantidad de clientes y el tiempo prolongado en que estos desvíos se produjeron. Interpelado el empleado, este aduce que fue un error del sistema y que la cantidad retenida por cada cliente es tan ínfima que no se puede hablar de perjuicio patrimonial. La defraudación por medios informáticos es una defraudación o estafa especial, y como en los otros casos que hemos analizado hasta acá, la acción típica consiste en defraudar a otro. La diferencia con las otras figuras radica en que el presente caso no se verifica el ardid o engaño requerido en ellas contra otra persona de existencia física, sino que éste es reemplazado por la manipulación informática. La figura requiere que el autor utilice para cometer el ilícito una técnica de manipulación informática. Cualquier persona puede ser sujeto activo del ilícito, esté o no autorizada a utilizar el sistema informático, en la medida en que haya utilizado una técnica de manipulación informática. Finalmente, un sujeto es considerado pasivo cuando es el titular del patrimonio afectado por la maniobra del autor, de manera que, como cualquier estafa, se requiere ardid o engaño, error y disposición patrimonial perjudicial. A continuación, hablaremos sobre la defraudación por medios informáticos. El artículo 173, inciso 16, establece: el que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. Por otra parte, la manipulación informática consiste en alterar, modificar u ocultar datos informáticos de manera que se realicen operaciones en forma incorrecta o no se lleven a cabo. Además, provoca modificaciones sobre las instrucciones del programa, con el fin de alterar el resultado que se espera obtener. Aquí, la norma hace referencia a cualquier técnica de manipulación, alteración, modificación de un sistema informático en cualquier etapa del procedimiento, entrada o salida de datos, es decir, input, ingresar datos verdaderos o falsos desde un ordenador, output, se falsea el dato, inicialmente correcto. Un ejemplo de lo expuesto anteriormente sería el phishing, que es un método que los ciberdelincuentes utilizan para engañar y conseguir que se revele información personal como contraseñas o datos de tarjetas de crédito y de la seguridad social y números de cuentas bancarias. A modo de cierre, definiremos que la defraudación por medios informáticos es una consumación, ya que este delito se consuma cuando tras la manipulación informática que altera el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. El producto de dicho accionar ingresa al patrimonio del sujeto activo o de un tercero, menoscabando de esta manera el patrimonio del o los sujetos pasivos, personas físicas o jurídicas. Un fiscal de instrucción resolvió imputar a un comerciante por el delito de quiebra fraudulenta. Se trató del dueño de una gráfica, quien, en el marco de una situación personal de cesación de pagos, solicitó la apertura de su concurso de acreedores. Por su parte, la justicia resolvió declarar abierto el concurso preventivo y, como ocurre en estos casos, se inhibieron los bienes del concursado en los registros pertinentes para garantizar el pago a los acreedores. Pero finalmente el acuerdo preventivo fue homologado. La acusación surgió luego de que se advierte que el imputado no informó al juzgado qué hizo con los bienes que fueron inventariados por sindicatura. Ninguno pudo ser localizado, y entre los bienes inventariados se encontraban máquinas de distintos tipos, como por ejemplo abrochadoras electrónicas, intercaladoras electrónicas, guillotina frontal automática, impresoras, offset, impresoras tipográficas, etc. Además, muebles como estanterías, mesas, armarios, sillas, teléfonos, PC, impresoras, equipamientos para oficina y varios vehículos, entre otros.
Estos bienes fueron inventariados por la sindicatura y valuados en la suma de 5.681.215 pesos. El fiscal entendió que con su accionar, el comerciante dolosamente frustró la expectativa de cobro de todos sus acreedores, ya que no existieron bienes para liquidar y hacer frente al pasivo. A esto se sumaron los elevados gastos judiciales que se devengaron y los honorarios de los profesionales intervinientes que se generaron. Los ilícitos contenidos en el capítulo 5 del título 6 del libro 2 del Código Penal protegen la incolumidad del patrimonio como prenda común de los acreedores. La ley pretende que los acreedores puedan ejecutar sus créditos sobre los bienes que componen el patrimonio en igualdad de condiciones. ¿Qué es la quiebra? En muchas ocasiones, un deudor cae en un estado de insolvencia patrimonial de modo tal que con los bienes que tiene no puede cumplir puntualmente sus obligaciones. Lo que la ley reprime no es el hecho de ser quebrado o concursado, sino ciertas maniobras ilícitas, fraudulentas o culposas en que pueden haber incurrido los quebrados o concursados. El caso presentado parece encuadrar en la quiebra fraudulenta. Veamos en qué norma se encuentra tipificado y cuáles son sus características. El artículo 176 establece que en una quiebra fraudulenta será reprimido como quebrado fraudulento con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial de 3 a 10 años el comerciante declarado en quiebra que, en fraude de sus acreedores, hubiera incurrido en alguno de los hechos siguientes: simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas; no justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa; conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor. ¿A qué se llama la teoría de la defraudación? ¿Cuáles son los criterios para su regulación normativa? ¿Cuáles son las diferencias esenciales entre la estafa y el abuso de confianza? Siendo el ardid o engaño el primer elemento que se debe presentar en la estafa, ¿cómo se define y cuáles son las posturas doctrinarias al respecto? ¿Qué exige nuestro Código Penal? ¿Cómo calificaría la estafa si tuviese que imputar los hechos relatados? ¿Cambiaría la imputación si los acusados fueran empleados públicos? 1. La defraudación en relación a la teoría del delito es una expresión genérica, abarca varios tipos delictivos. 2. El bien jurídico protegido, en sentido estricto, en la estafa es todo bien de contenido económico. 3. El criterio amplio respecto del engaño que debe estar presente en la estafa entiende que habrá engaño cuando éste sea apto para engañar a la víctima. 4. Se consideran defraudaciones agravadas al fraude a la administración pública, vaciamiento de empresa. La caracterización en el Código Penal argentino de la estafa nos lleva al título 6 del capítulo 5, que agrupa varias figuras delictivas con la rúbrica estafas y otras defraudaciones. Todos los delitos tipificados allí son defraudaciones y entre esas defraudaciones figura la estafa. La defraudación es el género delictivo y la estafa la especie, por lo que toda estafa siempre es una defraudación, pero no toda defraudación siempre es una estafa. Todas las defraudaciones tienen en común el perjuicio patrimonial. En la estafa hay un fraude inicial determinante de la disposición patrimonial. El dolo es anterior y en el abuso de confianza la actividad defraudatoria aparece después. El fraude es posterior, el dolo aparece luego de que las partes han realizado un acuerdo inicial lícito. Aquí la relación jurídica entre autor y víctima es ilegítima. La confianza es lograda mediante fraude. En los abusos de confianza, la relación jurídica es legítima. Inicialmente la confianza es inicial. El engaño es la característica de la estafa, le da fisionomía al delito y lo distingue de las demás formas de agresión al derecho patrimonial. Es un elemento intelectual que se produce en la psiquis del individuo. Es un elemento esencial, ya que si no está presente, no hay estafa.
Finalmente, la calificación que correspondería es una de las formas de estafa agravada. Se trata de un fraude a la administración pública porque la obra social o prestadora es del Estado provincial, por lo que encuadra en el artículo 174, inciso 4 del Código Penal.